Buenas tardes, comunidad de Macondo. Buenas noches, España. ¿Cómo estamos este jueves en el capítulo número ciento y pico ya de nuestro programa? Bueno, vamos reuniéndonos porque hoy nos esperan varios temas a analizar, varios analistas, como siempre, de lujo. Daniel Noboa volvió a demostrarnos esta semana que la vocación colonial, como dijo Marquito Teruche en un chat conjunto, no tiene límites, y anunció que buscaría modificar la constitución de Ecuador para permitir la presencia de bases militares extranjeras en el país, supuestamente para combatir el narcotráfico y la inseguridad. Bueno, lleva intentando convencer a la población de que los problemas de inseguridad y del narcotráfico se solucionan así, con militares estadounidenses pisando el suelo, aunque bueno, la historia de América Latina demuestre todo lo contrario. Pero bueno, ¿qué le importan a Daniel Noboa la historia, el derecho internacional y el sentido común y todo eso junto? Hoy hablaremos en la base de la base, ya me confundo en los programas en los que participo. Hablaremos de la base de Manta, de la base de Galápagos y de las implicaciones que puede tener esta iniciativa, no solo en Ecuador, sino también en el mundo. También hoy da para hablar del Líbano, obviamente víctima de un brutal atentado terrorista, porque eso es terrorismo, se mire por donde se mire, de Israel, que hizo explotar por vía remota numerosos aparatos buscapersonas por todo el país, matando a más de 30, hiriendo a más de 3.000, entre mujeres, niños, gente de a pie, civiles. Vamos, ahora amenazan con llevar la guerra contra Hezbollah, le hace contra Líbano, a una nueva fase en la que prometen más ataques sofisticados. Y para cerrar, hablaremos de la estafa piramidal más insólita de la historia, dice Leandro Grille, ya casi Venezuela, ese proyecto, una colecta que organizó el ex militar estadounidense, fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, Eric Prince, para finalmente derrocar a Nicolás Maduro, mientras, bueno, el Parlamento Europeo decide también repetir la historia ya en su variante farsa y reconoce a Edmundo González, asilado en España, como presidente legítimo del país. Macondo también podría ser el Parlamento Europeo, vayan. Así que bienvenidos, bienvenidas, váyanse conectando y no se olviden de los me gustas, de los comentarios, de las donaciones y de todo eso que nos mantiene alegres y motivados. Buenas noches, Ina. Buenas noches, Marquito Teruggi, de este lado del mar. A mí me importa mucho de qué lado está cada uno del mar, porque en esta cuestión de compensaciones quiero saber en quién está en mayoría y en minoría. Estuviste muy bien, Ina, en confundirte hoy, hacer esa especie de acto fallido con la base, porque hoy vamos a arrancar con la base militar que se propone Daniel Noboa, después de varios años en que Ecuador se había librado de la base anterior, tuvo una base militar estadounidense en Manta, y había incluido en su constitución la prohibición de instalar nuevamente bases militares extranjeras en territorio nacional, pero Daniel Noboa se propone, presidente ecuatoriano, que por otra parte tiene una campaña electoral para someterse en meses a las urnas, se propone enviar al Parlamento una modificación de las leyes ecuatorianas para permitir instalar una base militar. Nos acompaña Andrés Arauz, economista, ex candidato a presidente, coordinador además de un grupo de geopolítica y sistema mundo en Claxo. Bienvenido, buenas noches, Andrés, que es un gusto como siempre tenerte acá en Macondo para analizar esta propuesta que a nosotros nos cayó como de sorpresa. No otras que había hecho Daniel Noboa, que estaba en este momento viendo cómo hacía para que la gente se le eximiera de pagar las tarifas como buena parte de su campaña electoral. Pero esto de decir, vamos a instalar una base militar, un poco sorprendente en el contexto de una campaña electoral. Bienvenido, Andrés. Gracias, Leandro. Saludos a Ina, a Marco. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Y sí, listo para comentar sobre la propuesta de la base y otras cosas terribles que están ocurriendo en mi país. No olvidemos que Daniel Noboa es también ciudadano estadounidense, así que en este caso propone ampliar una base para su propio país, ¿no? Es verdad, porque eres nacido en Miami, ¿no? Sí, es esa típica práctica que tienen las oligarquías latinoamericanas de un par de meses antes de dar a luz
ir a Miami, dar a luz allá y volver con un pasaporte estadounidense que luego dirán, seguro les servirá a lo largo de su vida, etcétera. Pues si les ha servido bien, ¿no? Daniel Noboa es norteamericano, él se sabe de memoria el himno de los Estados Unidos, pero no puede cantar el himno ecuatoriano y ahora pues propone que los Estados Unidos vuelva a pisar el suelo ecuatoriano, pero con sus botas, ¿no? No con comercio, no con tecnología, no con intercambios educativos, sino con la presencia militar. Pero esto no es una cuestión aislada. A inicios de este año, Noboa ratificó un acuerdo que había negociado Guillermo Lasso, que es el famoso acuerdo SOFA. Para todos quienes nos estén viendo, ojalá lo puedan googlear. Se llama el acuerdo del Estatuto de las Fuerzas, que es incluso hasta más grave que el tema de la base, porque permite que cualquier militar y cualquier funcionario civil, pero contratado por el Pentágono de los Estados Unidos, pueda entrar al Ecuador sin necesidad de tener pasaporte, simplemente con las driver's licenses, las licencias de conducir de los Estados Unidos, y puedan hacer operaciones militares en el Ecuador, internar equipamiento sin registrarlo en aduana, usar las telecomunicaciones, el espectro radioeléctrico ecuatoriano sin autorización previa, entre muchas otras barbaridades. Y finalmente otorgándole inmunidad de investigación, de jurisdicción y de cualquier otro estilo a los militares estadounidenses en territorio ecuatoriano. Entonces, evidentemente, que es la preparación para esta última propuesta que acaba de hacer el señor Noboa. Andrés, ¿cómo estás? Agradecido por tu presencia en Macondo. Hay como varias formas de mirar el tema de la base militar. Una, efectivamente, lo planteas bien, es un punto de llegada en un proceso de acumulación. Pero antes de ir al tema de su objetivo en este momento, para Estados Unidos, para Ecuador, preguntarte acerca del significado de la base militar en Ecuador, porque hay una suerte de matriz que fue instalando la derecha en Ecuador, que consiste en decir que todos los problemas de seguridad que hay en el país proceden del momento cero, que sería cuando la Revolución Ciudadana cerró la base militar de Estados Unidos en Manta. Y esa es como, si se quiere, la génesis que dio lugar progresivamente a la situación que hay hoy de inseguridad. Por lo tanto, hay como un componente simbólico político muy fuerte, amén, por eso después de lo geopolítico, alrededor de la base, ¿no? Como si fuera finalmente subsanar, lo digo en el idioma de la derecha, aquel mal que hizo la Revolución Ciudadana, que produjo toda la inseguridad que hoy se vive. ¿Qué es lo que se juega simbólicamente alrededor de esta base? Tú lo has dicho bien, ¿no? Es un símbolo predominante de la gestión del gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, fue haber no renovado la base de Manta que operaba en el Ecuador, que se firmó justo un año antes de que se decrete la dolarización ecuatoriana también, no olvidemos eso. ¿Por qué la derecha ha enfatizado en el tema de la base de Manta? Para buscar una narrativa que trate de culpar al gobierno progresista que tuvimos en el Ecuador de lo que hoy ocurre en materia de criminalidad y violencia en nuestro país 7, 8 años después de que nosotros salimos del poder. Entonces tratan de buscar esto como una excusa histórica para atribuir la responsabilidad a la Revolución Ciudadana. Ahora, eso está totalmente alejado de la realidad. La salida de la base de Manta más bien estuvo correlacionada con la disminución de la criminalidad en el Ecuador. No solo de las muertes violentas, sino de los robos, de los asaltos, de los homicidios de todo tipo, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que hubo en el Ecuador fue un proceso de fortalecimiento institucional soberano, en donde no solo que se mejoraron las condiciones laborales de los policías y nuestros soldados, no solo que se mejoró la dotación de equipamiento, de uniformes, de municiones, de armamento, de chalecos, etcétera, de patrullas y de infraestructura en general para la seguridad del país, sino que además tuvimos un fuerte proceso de desarme. Y esto es absolutamente clave y poco se habla en la región, pero el Ecuador logró reducir la cantidad de armamento informal y legal que circulaba en el país mediante operaciones reiteradas por parte de la fuerza pública ecuatoriana, y logramos un básicamente desarme generalizado del Ecuador que contribuyó
a la reducción de la incidencia del delito. ¿Por qué lo digo ahora que es tan importante? Porque cuando vimos el caso de México con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo una de las grandes causas de la problemática de la violencia, por ejemplo, en México, es que circula mucho armamento fabricado en los Estados Unidos, pero que encuentra, ¿no es cierto?, la manera de llegar a los países latinoamericanos. Entonces, si tú haces un análisis, por ejemplo, en el Ecuador, un poco menos de la mitad de todo el armamento que se encuentran a los criminales es proveniente de fábricas de armamento ligero, mediano calibre, etcétera, de los Estados Unidos. Entonces, necesitamos más bien que haya una regulación a el armamento, su comercialización, su distribución en los Estados Unidos, porque el nivel de la demanda interna de los Estados Unidos no tiene ninguna consecuencia con el nivel de producción de los fabricantes de armas de allá. Entonces, esa es una línea de trabajo, de investigación y de acción política que se requiere en América Latina si queremos reducir el nivel de violencia de forma estructural y sistemática. Hay una iniciativa ahí presentada por un congresista tejano en los Estados Unidos que le llaman el Armas Act, y es justo ese tipo de iniciativas que hay que apoyar para finalmente regular la provisión de armamento de parte de fabricantes estadounidenses a los grupos de crimen organizado. Andrés, muchas gracias por estar aquí, un placer siempre escucharte. Has escrito hace unos días un post que se ha hecho viral, de hecho voy a leer algunas partes por si algunos de nuestros oyentes no lo hayan visto. Dices, la base que quiere Estados Unidos no es en Manta, es en San Cristóbal Galápagos, ya está ahí. Necesitan desplegar todo tipo de armas de guerra, necesitan esa base para la Tercera Guerra Mundial contra China. No para luchar contra el crimen organizado. Y recomiendas el documental de John Pilger, The Coming War on China. ¿Podrías desarrollar un poco, contar un poco más esta idea? Porque, claro, visto así parece como una idea... una idea muy, muy valiente, ¿no? De repente entra la geopolítica a saco y dices, uy, ¿no es un poco conspiranoico? No, de ninguna manera, ¿no? Ni si cuántas bases militares ya tienen los Estados Unidos alrededor del mundo. Muchos en África, muchos en Europa continental, muchos en el Caribe, en América Latina, y no puede ser que la excusa del combate al narcotráfico es para montar una base tanto en Pakistán, pero también en Alemania, pero también en Ecuador, pero también en Colombia, pero también, ¿no es cierto?, en las islas del Pacífico. Y sabemos pues que eso nada más es un recurso narrativo, pero lo que tenemos en realidad es la estructuración de las propias Fuerzas Armadas norteamericanas, organizadas en función de qué parte del mundo controlan. La que nos toca a América Latina se llama Southcom, o el famoso Comando Sur, que lo lidera ahora la señora Laura Richardson, que por cierto ha hecho de Ecuador su destino más frecuente. Ya debe tener muchas millas acumuladas de sus viajes al Ecuador. Entiendo que ya tiene también su hotel predilecto, sus restaurantes favoritos, porque ha venido ya creo que una docena de veces al país desde que se posesionó y ya ha visto pasar a varios presidentes, pero ella sigue ahí. Entonces tenemos lamentablemente una creciente relación de dependencia con los Estados Unidos en materia de seguridad y militar, que ha estado más bien esa dependencia correlacionada con el aumento de la criminalidad, la violencia y del narcotráfico. Entonces hay que pensar si realmente la presencia del aparato de seguridad estadounidense contribuye o disminuye a la incidencia del crimen en el Ecuador y en general en América Latina. Desde que Uribe permitió el ingreso de las bases militares a Colombia, lo que hemos tenido más bien un aumento de los cultivos de coca durante los gobiernos de Uribe, Santos y Duque, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido esta cuestión. ¿Por qué yo planteo la cuestión geopolítica, el rol del control del Pacífico y el futuro conflicto que es venidero y que algunos dicen es incluso inevitable en términos bélicos
en contra de la China, porque como lo muestra el documental de John Pilger, lo que tienes es una creciente instalación de bases militares que van rodeando a la China, tanto en términos de Asia Central, tanto en términos de el occidente de la China, como en términos del Asia Pacífico. En los últimos años has tenido por parte de los Estados Unidos 3 grandes alianzas militares en esa zona, la una denominada AUKUS, que es Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que significó una ruptura fuerte con Francia, y Macron quedó muy enojado por esa alianza, ya que Francia también tiene muchos territorios de ultramar en Oceanía. Y la segunda gran alianza es del llamado Quad, es decir, los 4 poderes o las 4 potencias de el Asia-Pacífico en contra básicamente del rol de China en la región. Básicamente el Quad son India, Australia, Japón y los Estados Unidos. Entonces, esta intención de un poco ocupar todo el espacio del Pacífico hace que las Galápagos sea un pilar crucial en esta parte del Pacífico Austral, del Pacífico Sur, en donde Estados Unidos le falta tener un poco de presencia. Y Galápagos es, como lo llamó Osvaldo Jarrín, en su momento ministro de Defensa de Lenín Moreno, es un portaaviones natural, es el término al cual se refieren los militares ecuatorianos entreguistas o entregados a las fuerzas extranjeras. Dicen, no, Galápagos sería el escenario ideal para tener un portaaviones natural. ¿Por qué? Porque pues tiene una geografía distante del continente que le permitiría tener un rol estratégico, tanto en términos defensivos con relación al Canal de Panamá, tanto en términos ofensivos de su proyección hacia el resto de cadena de islas del Pacífico. Andrés, hay una cantidad de temas realmente complejos que se están sucediendo en este momento en el Ecuador, que van desde los cortes de luz hasta la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, que en teoría fue trasladada a Turquía desde Israel y ahora aparentemente hay un proceso como de destitución. Todo esto a menos de 5 meses de las elecciones, donde se plantea ahora esta base militar. Resuenan hace pocos días, tratamos aquí en Macondo las revelaciones de Intercept sobre la actuación de la fiscal Diana Salazar, y se siguen produciendo juicios de Lofer. En las últimas horas, de hecho, hay una sentencia en ese sentido. Es una situación media crítica la que se está transitando Ecuador. En ese contexto, la Revolución Ciudadana va a un proceso electoral. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo miran esto, faltando tan poco tiempo para el 9 de febrero? Mira, Noboa se dio cuenta, ya en el ejercicio del poder, que lo que tenía que hacer era polarizar en contra de la Revolución Ciudadana. Recuerden que él, antes de su desempeño en el debate, tenía una votación dura del 4 o 5%, luego dio un salto, pero no dejó de ser blanda, y luego triunfó en la segunda vuelta también con apoyos blandos. Entonces nadie puede todavía llamarse novoísta en el Ecuador, ¿ya? Y como él no vende nada positivo, no tiene una propuesta de país, no está planteando un plan de desarrollo, una visión, una aspiración, un sueño de patria, lo que le queda es plantear una agenda de odio y capitalizar lo que denominamos en el Ecuador el anticorreísmo duro. Entonces, eso es lo que sí genera una adhesión fanática, no porque le quieran a Noboa, sino porque le odian al correísmo. Entonces, eso es lo que él va buscando, solidificar su votación, y ese segmento es el anticorreísmo duro. ¿Qué implica eso? Pues las acciones como encarcelar a Jorge Glass, plantear consultas populares para polarizar con nosotros, plantear el tema de la base militar, el cambio constitucional que seguramente implicará un referéndum justo en los tiempos de las elecciones, querrá hacer que coincida en aquello para polarizar alrededor de esa temática. Continuará en el tema del Lofer, la persecución a cuadros nuestros específicos, porque sabe que esa es la comidilla, es lo que le da de comer al anticorreísmo duro, y él busca capitalizar esa votación. Lamentablemente, mucho de esto está guiado por una estrategia de corte electorero, pero que yo creo que no le va a funcionar porque está descuidando la gestión de la realidad.
La realidad es que no hay luz, es que tenemos índices de criminalidad extremadamente altos, es que no hay una gestión en materia educativa, es que todavía tenemos colapsado nuestro sistema de salud, es que no se están dando soluciones en materia de nuestros trabajadores agrícolas, etcétera. Y todo eso tiene repercusión concreta y material en la vida de nuestra gente, ¿no? Solo añado un paréntesis ahí de por qué plantea específicamente el tema de la base para polarizar. Como decía antes, es para quitarnos esta apropiación simbólica de la soberanía que planteó el correísmo en su momento, que planteamos quienes creemos en amar a nuestra patria, pero además hay una cuestión específica con relación a las Islas Galápagos, ¿no? Y es que los Estados Unidos, a través de la Guardia Costera, el Coast Guard, como le llaman en Estados Unidos, ya está operando en las Islas Galápagos. Hay mucha gente que piensa que recién van a venir. No, ya está operando en las Islas Galápagos, en el aeropuerto de San Cristóbal, con aviones militares estadounidenses que por lo pronto lo que están haciendo es vigilancia y contribuyen supuestamente a dar información para las incautaciones en materia de droga. Lo que sí es cierto es que desde que Estados Unidos empezó a operar en el 2018 sin documento alguno en la base de San Cristóbal en Galápagos, ha aumentado el índice de tráfico de drogas a través del espacio marítimo de las Islas Galápagos, ¿no? Entonces, sí hay mucho que pensar alrededor de aquello. Viendo el panorama, la evolución del Ecuador, la impresión que uno tiene es que hay un gran regreso hacia atrás, un país que vuelve a estar en el neoliberalismo y ahora finalmente la base militar con un cambio constitucional que representa no solamente para el presente, sino para la perspectiva internacional del Ecuador, volver a ser, usando tu palabra ya para todo el país, un portaaviones militar de Estados Unidos. Efectivamente quedar en un lugar de subordinación ya consolidada para Estados Unidos, que gana así una posición definitiva con esto, que representa cómo se podría modificar también. Mira, sería un retroceso terrible, no solo para el Ecuador, sino para toda la región, porque lo que estás reconociendo es que no tienes capacidades de gobernar tu propio territorio. El hecho de que Noboa no solo sea ciudadano norteamericano, sino que también llevó a que su hijo más reciente vaya a nacer allá, sino que además tiene su riqueza allá en los Estados Unidos, escondida en offshores y en estructuras corporativas, etcétera, nos hace pensar de que es un plan de más largo plazo de insertar al Ecuador en la esfera pues, de dominio geopolítico de los Estados Unidos. Y nadie niega el rol fundamental que tienen los Estados Unidos en nuestro hemisferio. Nadie es ingenuo para pensar de que no tienen una esfera de influencia. Pero sí se puede llevar a cabo una relación con los Estados Unidos en términos de respeto, de reciprocidad, de soberanía. Por ejemplo, hemos planteado que Estados Unidos más bien aumente los controles a sus aduanas, a sus fronteras, para que la droga no ingrese a los Estados Unidos, que traten el enorme problema de consumo de estupefacientes que tienen en los Estados Unidos los propios consumidores de drogas. Desde ahí empieza el problema para poder reducir la demanda y eso repercutirá en el problema de la oferta. Que tienen que trabajar para finalmente evitar la complicidad con los narcobanqueros. Aquí tuvimos a un banquero de presidente cuyo alter ego, ¿no es cierto? Alter ego, es decir, su persona más cercana, que era tanto socio, cuñado, familiar, era Danilo Carrera, y fue acusado de crimen, de delincuencia organizada, de narcotráfico, mientras era el presidente del banco de Guillermo Lazo. Entonces, si es que sigue Estados Unidos siendo cómplice de ese tipo de prácticas, que luego ellos van a esconder su dinero en los Estados Unidos, no se van a tener soluciones a este tema. Quisiéramos más bien escuchar un discurso por parte de los Estados Unidos que nos proponga grandes inversiones en infraestructura, grandes intercambios educativos, tienen las mejores universidades del mundo. ¿Por qué no ofrecen 10,000 becas Fulbright a los jóvenes de las zonas más empobrecidas del país para que puedan tener la mejor educación del mundo y de esa manera sacarnos del subdesarrollo? ¿Por qué no proponen, ¿no es cierto?, la conexión en términos de una infraestructura ferroviaria
¿Por qué no pueden exonerarnos de aranceles para que nuestra producción y nuestras exportaciones legítimas puedan llegar a los Estados Unidos y de esa manera diversificar en términos latinoamericanos de la producción de la cocaína, etcétera? Soluciones para una relación soberana y fructífera con ese país hay muchísimas, pero lamentablemente están enfocadas más bien en una especie de dominio duro sobre la región en vez de generación de oportunidades. Andrés, muy interesante todo esto que planteas. En este programa hablamos mucho de Ecuador, hablamos mucho también de los países de Centroamérica que enfrentan esos mismos problemas también de narcotráfico. Ecuador ha sido uno de los países más seguros, el segundo más seguro de América Latina, y en cuestión de 5 años se convirtió en uno de los más inseguros del mundo entero. Y uno dice, sí, está bien, Estados Unidos tiene que regular el consumo, sí hay que atender las causas para que los chavales no vean una salida a su vida, ¿no? A la miseria dentro de los cárteles de droga, pero después la gente quiere soluciones inmediatas, ¿no? La gente quiere calma ahora y tiene ese modelo salvadoreño que dice, yo te monto una cárcel, militarizo todo el país, tienes estado de excepción a lo largo de años y años, pero te soluciono este problema. Tengo ahí, como siempre, esa duda de cómo comunicar que esta no es la solución, y también la duda que persiste es como quizás es la solución más inmediata. Quizás los que nos equivocamos somos nosotros y lo que hay que hacer es lo que hace El Salvador y muestra esos índices de criminalidad bajísimas. Sí, creo que la respuesta está ahí. No hay presencia militar estadounidense en El Salvador. Sí, de hecho, tuvo grandes encontrones con la administración estadounidense, el presidente Bukele. Todo eso ha sido mediante construcción de capacidades propias. Si ustedes revisan, quizás más recientemente hemos tenido más acciones de corte mediático por parte del gobierno del presidente Bukele, pero los primeros 2 años de su gobierno se dedicó a una planificación y fortalecimiento de las capacidades estatales, tanto en términos de finanzas públicas, de recaudación de impuestos, de construcción de infraestructura, de adecuada mejora de los salarios, de dotación de equipamiento para sus fuerzas de seguridad, de revalorización social de las fuerzas de seguridad soberanas. No hay soldados norteamericanos entrenando a soldados salvadoreños, tomemos en cuenta eso, es muy importante. Y por supuesto ya luego vino el despliegue de lo que se denomina el plan de control territorial. Pero el plan de control territorial, que tiene 7 fases, 5 de las cuales son públicas y 2 son reservadas, plantea primerito el fortalecimiento de las capacidades propias del Estado salvadoreño. Es una solución, si es que ustedes quieren, estatista al problema de la seguridad, de tener control efectivo del territorio, de ir disminuyendo el rol protagónico que antes tenían las empresas de seguridad privada, los guardias de seguridad que tenemos en muchas ciudades de América Latina, y darle mayor protagonismo tanto a la fuerza pública, militar como policial. Entonces, todo eso tenemos que valorar. Y todo esto fue acompañado con un fuerte impulso a la obra pública, a la recuperación del espacio público, a la recuperación de la educación pública también en El Salvador. Esto no ha disminuido el flujo migratorio de forma sustancial. Todavía hay muchos salvadoreños que salen del país, pero ahí lo que se planteó, por ejemplo, es también el empoderar al salvadoreño que está fuera de su país, ¿no es cierto? Permitiéndole su reincorporación democrática, facilitando el envío de las remesas y demás. Entonces, quizás mucha gente se enfoca solo en lo que fueron los últimos 2 años del gobierno, del primer periodo de gobierno de Bukele, pero los primeros 2 años fue mucha planificación, mucha inteligencia, mucho diseño de política pública para llevar a cabo de todo eso. Y sobre todo, se hizo de forma soberana, sin involucramiento de fuerzas extranjeras. Muchas gracias, Andrés, por habernos acompañado. Como siempre, es muy interesante hablar contigo. Seguramente hablaremos en los próximos meses. Son meses muy importantes los que se están viviendo en Ecuador. Además, vamos a tener este proceso electoral. Y bueno, veremos qué sucede en las próximas semanas también con esta propuesta del presidente Noboa. Gracias, Andrés, por habernos acompañado.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Chao. Bueno, y ahora nos tenemos que ir al corte. No se olviden de poner los me gusta, dejar los comentarios y ya si quieren mandar una donación que nos permite sostener nuestro equipo, que no solo somos nosotros tres, sino hay todo un soporte técnico detrás, sin el cual esto no sería posible. A veces estamos muy en la chiquita. Y si no, mira. Sí, ponele choclo, picles, ¿te gustan? Dale, ponele todo. Total es gratis. Estamos tan en la chiquita que barremos cualquier tipo de límite. ¡Epa! ¡Qué boquita! ¿Eh? Pero, aunque parezca que hasta los más chiquitos están en la chiquita, solo parece. Tomá, pateala, campeón. Porque los uruguayos somos grandes. De corazón, no estés en la chiquita. Pensá en macro. Cuanto más compras, menos pagás. Macromercado es negocio. Va del periodo, el recorte en la ANEP supera los 150 millones de dólares. Pueden y deben rendir más. Que no te recorten el futuro. FENAPES. En un mundo saturado y hasta abrumado por la información, es vital apoyar un medio de comunicación alternativo Que desafíe el status quo, que aporte una perspectiva diversa para pensar de forma crítica y hacer aportes a la construcción de un futuro más sustentable. Es una voz para aquellos que no tienen voz en los medios hegemónicos. Es una plataforma para las ideas innovadoras y las voces disidentes. Apoyar a Caras y Caretas es fomentar la libertad de expresión y la diversidad informativa. Volvemos con Macondo, gracias a todos y todas los que nos están acompañando en este programa que, como bien dijo Ina, es el programa 100 y algo. 103 me dice acá el parte del equipo técnico de que Ina están muy contentos con Ina, entonces dan información, tiene todo una atención bárbara, porque Ina les elogia y ellos acá se matan, dice, vamos a hacer las cosas bien. Bueno, tenemos elogiarlos. Pero sí, pero viste cómo es, como tremendo. No, todo un equipo bárbaro. Escuché, vamos a meternos ahora con un tema que no es en América Latina, pero que hemos tratado en muchas oportunidades, y ahora con derivaciones increíbles, insólitas, un poco como de ciencia ficción. Lo que sucedió o viene sucediendo desde hace unos días en el Líbano, cuando se produce en un hecho primero difícil de explicar, una cantidad impresionante de explosiones simultáneas que luego se supo que eran de beepers, de localizadores o pagers, como se dice en inglés. Lo primero que yo me pregunté, ¿vieron que me puso, el equipo técnico me puso imágenes dinámicas atrás, tipo... Lo que es que estar contentos con Ina. Mira de lo que son capaces. Ahora están tremendo, es tremendo. Bueno, pusieron pagers, hicieron volar los pagers matando un montón de personas, creo que van como 30, y hay personas, entre ellos niños, ¿no? Y miles de heridos. En teoría eran localizadores que pertenecían o que estaban siendo utilizados por militantes de Hezbollah. Ahora bien, lo primero cuando sucedió esto, yo me pregunté, ¿todavía existen los beepers? Yo no sabía, quiero ser Yo tenía de chico. Sí, no, de chico, pero Marco, han pasado unos meses de tu infancia. Es raro. Pero recuerdo claramente el llamado, la teleoperadora, uno le decía el mensaje, sí. Decía a una persona que le gustaba, por ejemplo.
Buah. Son los primeros usos del Viper, digamos. El amor siempre estuvo ahí, la función El poética. amor en tiempos del Viper. El amor en tiempos del Viper, te llegaba un mensajito que decía Bip Bip Radio Mensaje, se llamaba en Uruguay. Bueno, no, la verdad que no es una situación graciosa porque es un acto terrorista tremendo, con una cantidad impresionante de heridos que va a tener, como ya sabemos, consecuencias porque esto está escalando. Nos acompaña María Constanza Costa, especialista. Nos acompaña ya no desde una oficina, creo. Hay que salir a la calle, a disfrutar de la primavera esta que se anticipa. ¿Cómo estás, María Constanza? A ver si nos escuchás bien. Hola, ¿cómo están? Sí, yo los escucho bien. María, esto que sucedió a mí me sorprendió. Primero, me sorprendió la capacidad que tiene Israel para intervenir, por ejemplo, en el proceso de producción. Indiscutiblemente lo hizo así, intervino en el proceso de manufactura de estos dispositivos que en principio uno imagina que Hezbollah usaba justamente para no utilizar dispositivos electrónicos conectados a Internet, o sea, utilizar dispositivos analógicos de los años 80 como un motivo de seguridad. Algo extraordinario que hayan logrado infiltrar ese proceso de producción y lograr hacer explotar miles de aparatos de manera simultánea y luego después hacer explotar también durante las exequias y no sé si solo Vipers ya a esta altura. Sí, bueno, fueron Vipers y walkie-talkies también, ¿no? Dos cosas bastante antiguas o analógicas. Hace bastante, igual que Hezbollah, más o menos desde el principio de año, dejó de usar los celulares porque no eran tan seguros, porque los celulares eran interceptados y después desde drones cualquiera de sus militantes o de sus adherentes podía ser interceptado en la calle o andando en una moto. Entonces era extremadamente inseguro el uso de los celulares, se volcaron al uso de los Vipers porque era más seguro y bueno, y ahora nos encontramos con esto que impacta mucho por la magnitud, ¿no?, del ataque. Estamos hablando de, vos dijiste, más de 30 muertos, 3.000 heridos. La simultaneidad, también explotaron en Siria, porque recordemos que hay muchos combatientes de Hezbollah que están en Siria, Hezbollah tiene una presencia en Siria, entonces llama mucho la atención eso, la magnitud del ataque, y bueno, justamente que el Viper es algo en desuso y que por eso Hezbollah había optado por cambiar, ¿no?, su sistema de información. Igual me parece que la pregunta clave es si esto es la antesala de una escalada o si no, digamos. ¿Qué es lo que está buscando Israel con esto, ¿no? Si busca preparar el terreno para una escalada mayor terrestre en el sur del Líbano, que es algo que viene anunciando, ¿no? Incluso se conoció que había drones que lanzaban panfletos hace algunas semanas ya advirtiendo a la población libanesa que se desplace porque el ataque era inminente. Entonces, me parece que la pregunta también tiene que ver con eso, ¿no? ¿Qué busca Israel? Una pregunta para la cual no estamos teniendo una respuesta clara, por lo menos no a esta altura. ¿Qué busca Israel con este ataque? También se especuló mucho con que los combatientes de Hezbollah empezaron a sospechar de que los Vipers no funcionaban bien, entonces estaban por descubrir la operación, por eso Israel la adelantó, pero bueno, lo cierto es que no sabemos bien cuáles son los motivos últimos, ¿no?, que tiene Israel con este ataque, que como bien vos dijiste, Leandro, si lo hubiera hecho cualquier otra organización, estaríamos hablando de un ataque terrorista y no de un ataque de explosiones simultáneas, ¿no? Otra vez este doble rasero para informar, por ejemplo, ¿no?, desde los medios hegemónicos de comunicación, las acciones que lleva adelante Israel. María Constanza, muchísimas gracias por estar aquí. Como siempre, es un placer tenerte. Retomando un poco lo que estabas diciendo, ¿no?, que la pregunta es qué es lo que busca Israel y cuál es el siguiente paso. Decían sus voceros, el jefe del Estado Mayor, el ministro de Defensa también, que ya inicia una segunda fase de la operación, que tienen otras capacidades para afectar a Hezbollah, dicen a Hezbollah, ¿no?, para que Hezbollah pague un precio todavía más alto. ¿Qué pueden ser esas otras capacidades? ¿En qué puede consistir esta segunda fase? ¿Se puede saber algo? ¿Se puede imaginar cómo va a ser, cómo van a seguir? La verdad que no, o sea, podemos especular con que sea así un ataque terrestre más agresivo en la frontera sur. Israel quiere, ¿no? En la frontera norte de Israel, frontera sur del Líbano, ¿no?
Israel quiere hace un tiempo terminar de solucionar ese problema que quedó medio inconcluso en 2006, digamos, con la resolución 1701 de Naciones Unidas, ¿no? Donde Hezbollah se comprometía de alguna manera a retirarse de lo que es esa frontera ficticia que es la línea azul. Israel quiere asegurar su frontera norte. Se podría especular con que Yoav Galán se esté refiriendo a eso. Lo cierto es que no sabemos, porque también están las declaraciones de Nasrallah, ¿no? De hoy por la tarde, donde Nasrallah dijo: Israel acaba de cruzar una línea roja, habló de ataques terroristas, ¿no? Llamó a los hechos del martes y miércoles la masacre del martes, la masacre del miércoles. También la escalada de retórica, ¿no? Que viene haciendo Hezbollah, hay que ver hasta qué punto es así, ¿no? Y también que Israel, Hezbollah no es jamás, esto creo que lo hemos dicho en los otros encuentros que hemos tenido, ¿no? Hezbollah tiene 100.000 combatientes, tiene armas más sofisticadas, tiene el apoyo de Irán, en última instancia tendría el apoyo de Irán. Irán tampoco se ha pronunciado. Hay heridos iraníes también, ¿no? Estuvo el caso de un diplomático iraní que fue herido. Hay que esperar un poco las reacciones de todos los actores para ver cuál es el futuro. Lo cierto es que Israel parecía ser que está escalando algo que no se anima a terminar de completar, entonces está esperando que sea la respuesta del otro el que le dé el argumento, ¿no? Para seguir avanzando. Es muy difícil de saber por estos momentos, pero bueno, la guerra a gran escala sabemos que puede ser terrorífica para la región. María Constancia, recién te escuchaba nombrar el concepto de línea roja, y si uno viera los últimos 11 meses, ya va casi un año, de este momento del conflicto, de la guerra, lo que ha visto es una serie de líneas rojas que fueron cruzadas, ¿no? Aquello que parecía que era incruzable fue cruzado una y otra vez, y por lo menos lo que pasó ayer y anteayer pareciera otra gran línea roja. Y de ahí cabe la pregunta si efectivamente Israel, el gobierno, una parte del gobierno, y también cómo está caracterizado hoy esa conducción, está buscando finalmente desencadenar, ir lo más lejos posible para que esa caja de Pandora se abra, o es que sabe que no va a haber una reacción equivalente enfrente. ¿Cómo lees esa tensión y cómo lees también el rol de Netanyahu, del primer ministro, de cara a jugar realmente con fuego? Porque es ir, detonar explosivos, mostrar además la vulnerabilidad de Hezbollah, porque implica haber creado, según el New York Times, una empresa fantasma israelí, haberles vendido los Vipers, haberles vendido los walkie-talkies, detonarlos en su propio territorio. ¿Cómo ves ese juego de buscar hasta el límite? Y si finalmente en realidad se cruzan líneas rojas, pero no pasa lo que debería pasar cuando se cruzan esas líneas rojas. Yo creo que sí, que se cruzan líneas rojas y no pasa con lo que debería pasar. Como vos decís, también es importante este punto que vos estás marcando, Marcos, de la humillación que es para Hezbollah lo que acaba de pasar, ¿no? Violaron su sistema de seguridad, la misma humillación que había sufrido Irán cuando mataron a Ismail Haniyeh en su territorio, en una residencia segura de la Guardia Revolucionaria. Con lo cual Israel va tirando de la cuerda cada vez más. Yo creo que un poco confían que el actor no va a reaccionar, si ya sea Irán o ya sea Hezbollah, que no va a reaccionar, pero por otro lado busca que reaccione para tener su propio argumento, ¿no? Sobre todo Netanyahu, que sigue necesitando, que su estrategia parece seguir siendo llevar esta guerra hasta consecuencias mucho más graves para poder seguir sosteniéndose en el poder. Entonces, me parece que las intenciones de Israel son claras, digamos, son claras, es claro lo que está buscando, no lo está logrando, pero justamente porque son los otros actores los que no se saben cómo van a reaccionar. Lo que pasa es que también hasta qué punto Nasrallah puede seguir sosteniendo, ¿no?, un discurso tan fuerte sin tener, sin llevar a cabo otras, digamos, otro tipo de respuesta, ¿no? María, pero vos decís, Israel tiene, o por lo menos Netanyahu tiene un propósito claro, tiene intenciones claras, pero ¿cuáles son? Porque están en la órbita de lo político, en la órbita de lo militar. Lo que han hecho en Gaza tiene un costo, además de costo humano extraordinario, un costo político a nivel mundial y también a la interna, supongo yo, de Israel. Por lo menos han visto movilizaciones importantes que son difíciles de desconocer. A ver, si perdimos a María Constanza, creo que la perdimos, a ver si logramos hacer conexión de nuevo con ella.
estaba mencionando, se está por cumplir un año, el próximo 7 de octubre, de que fueron los atentados, la incursión de Hamas en el sur de Israel, pero un año de esta operación militar que es un genocidio. Venimos de, hace pocas horas, un pronunciamiento de la Asamblea General de la ONU planteando que Israel salga de los territorios ocupados. Ahí tenemos de nuevo a María Constanza. Te decía, ¿me escuchás? Sí, ahora sí. Sí, te decía que desde el punto de vista político, si las intenciones de Netanyahu fueran claras, a mí me cuesta ver en este momento políticamente, entiendo que el genocidio aplicado por Israel en Gaza, que se mantiene además con una cantidad enorme de víctimas civiles, más la escalada militar, tiene costos políticos más que producirle una ventaja. Y desde el punto de vista militar no me doy cuenta cuál puede ser la solución que esté aspirando Netanyahu. O sea, ¿hasta dónde va a ir esto? ¿Cuáles pueden ser las vías de salida de esto, de resolución para un lado, para otro, de esto que ya lleva un año sin vislumbrarse ninguna vía ni de negociación, ni diplomática, ni de salida de esta situación? Sí, igual el costo político del que vos estás marcando, Leandro, es relativo. ¿Cuál es el costo político que está? Por lo menos a nivel mundial ¿no? Venimos de un pronunciamiento de la ONU. Yo sé que el primer mundo... Sí, venimos de un pronunciamiento de la ONU, pero no venimos de ningún tipo de embargo de armas ni de ningún tipo de sanción contra Israel, que es lo que verdaderamente podría ser efectivo. O sea, yo entiendo, hay si querés, un desprestigio a nivel internacional, también hacia adentro de la sociedad israelí, ¿no? Hay una parte de la sociedad israelí que le está pidiendo a Netanyahu que negocie, que le está pidiendo a Netanyahu la liberación de los rehenes, que está en contra de esto. Pero todavía el costo no es tan alto, ¿no? Porque Israel sigue y no pasa nada. Sí, salen resoluciones de Naciones Unidas, pero no pasa nada en otro sentido. Estados Unidos no le termina de soltar la mano. Estamos viendo, ¿no?, lo que son los pronunciamientos de Kamala Harris o los posicionamientos de Kamala Harris, muy tibios, digamos, en relación a la cuestión en Palestina, muy también enojado parte de su electorado, ¿no? Pero digo, no sé si el costo es tan grande. Sí hay una deslegitimación, en eso estoy de acuerdo, pero me parece que el costo no es tan grande. O sea, Netanyahu puede seguir avanzando y no hay quien le ponga freno, porque lo que llamamos la comunidad internacional, que en realidad en el caso de Israel es Estados Unidos, porque es a quien Israel podría hacerle caso en última instancia, tiene que ver me parece, con eso. María Constanza, nos estamos quedando como siempre sin tiempo. Ha sido, igual que siempre, muy completo el informe, te agradecemos muchísimo. Y bueno, nos gustaría no volver a tratar de este tema, pero evidentemente vamos a tener que seguir con él. Sí. Tina, quiero preguntarle una cosita más. Una cosita. Porque una cosa que yo noto en Uruguay, esto no es nada, Uruguay es un país más en el mundo y además de los pequeños, pero es grande el desprestigio a nivel social también que ha crecido. Es algo que se percibe entre la gente, ¿no? Hay cosas que se dicen en este momento, por lo menos en el Uruguay, de la población sobre la conducta de Israel que hace 2 años eran impensables, ¿no? Y eso que el enfrentamiento con el pueblo palestino o la actitud de Israel tiene muchas décadas. Y yo creo que este sentimiento ha crecido en muchos lugares del mundo. Esa parte del costo político, que me refiero al desprestigio social en sociedades, por ejemplo, occidentales, se ha visto en Europa, se ve también en los Estados Unidos. ¿Tiene a futuro un impacto o no tiene un impacto sobre Israel? O sea, yo sé que lo que vos estás diciendo es innegable. ¿Qué costo está pagando Israel en el sistema internacional? Prácticamente ninguno. Pero no sé si la mirada de Israel, de las sociedades en este momento, es bastante jodida. Ha crecido mucho la indignación con el Estado de Israel. No sé. No, lo quería anotarte y planteártelo. Capaz que no tiene ninguna importancia. Me parece que igual puede ser fragmentado. Vos estás hablando del caso de Uruguay, yo te hablo del caso de Argentina. No sé si la mayoría de la opinión pública está en contra de lo que es el accionar del Estado de Israel. Por supuesto que hay a nivel global también movimientos en contra de lo que está sucediendo en Gaza, pero digo, no alcanza eso para decir, me parece, que Netanyahu está en una crisis inminente en la que no puede seguir avanzando porque va a encontrar un freno.
sería un poco más prudente a la hora de asegurar eso. Vaya, y con eso sí que vamos a tener que cerrar este tema de hoy. María Constanza Costa, como siempre, con nosotros. Muchísimas gracias por estar en Macondo. Gracias. Estoy de acuerdo con María Constanza en el sentido de que sí, que hay, pues sí, en la opinión pública hemos visto acampadas, manifestaciones, pero no hemos visto ni una sanción, ni un embargo de armas, ni siquiera, no sé, congelar por un rato las ayudas militares millonarias que les envían. Entonces, no sé hasta qué punto esta indignación, Lean, puede ayudar a pararlo, ¿no? Porque no está ayudando nada. No, yo no sé hasta qué punto. Yo lo que estoy convencido es que, y además estoy de acuerdo con lo que dice María Constanza, me parece que, es más, eso que acaba de decir sobre la situación en Argentina, sí, es algo que también uno puede apreciar desde el Uruguay. En Argentina el tema, porque también todo el sistema político argentino parece ser bastante más cauto, que no es que en el Uruguay sea muy explícito, pero hay como otros márgenes. Lo que pasa es que hay un genocidio ahí que va a cumplir un año, en el caso del genocidio en Palestina, y es necesario también imaginarse las salidas de eso, y yo trato de imaginarme salidas que no involucren que se termine de completar ese genocidio. Pienso que tiene que haber está bien, capaz que es una especie de voluntarismo o de intención como de mirar el futuro diciendo, bueno, algo bueno deberá suceder también para que se detenga. No lo va a parar el imperio de Estados Unidos. Esto está claro, tienen la luz verde para hacer cualquier cosa, pero ¿qué es lo que va a suceder? ¿Van a terminar ocupando Gaza y generando una Nakba de nuevo? ¿Eso es lo que va a suceder en pleno siglo XXI, como sucedió en el año 48? Yo trato de pensar eso también. Me parece que nada, en fin, capaz que tiene razón. ¿Se acuerdan? Breno Altman, que dijo, esto solo se resuelve con una crisis regional militar. Pero ¿qué es una crisis militar? Que Israel no lo para nadie, y Breno hasta el día de hoy pues sigue teniendo razón, no lo ha parado nadie. Nos quedan 7 minutos de programa y un tercer tema, que es el Edmundo González, la carta en la que reconoce la victoria de Maduro, el reconocimiento de que fue coaccionado para reconocerlo. Ahora mismo Jorge Rodríguez está dando una conferencia de prensa en la que revela los audios. Está pasando en estos instantes. Vamos a dar unas breves evaluaciones de lo que está pasando en Venezuela, más allá del ya casi, la colecta de Eric Prince. Ya casi Venezuela, bueno, acabo de entrar a la página y juntaron del lunes hasta hoy jueves $1 millón. $1 millón, un 10% de los 10 millones que plantean que hay que reunir en esta colecta para matar a un presidente o extraditarlo. Creo que es un hecho inédito. Ya casi les da para un piso en Salamanca y instalar ahí a alguien más. No hay un youtuber argentino que junta plata, ¿sí? El que prometía salvar a Independiente. Sí. ¿Cómo se llama ese? Maratea, me dice acá los técnicos. Es el Santi Maratea de los procesos sociales, pasó a ser Eric Prince. Pero se quedaba él con la guita. Así que Maratea se enriqueció así. Eric Prince ya era rico. Yo no puedo creer, es como una destrucción moral. Me sorprende porque nosotros hemos discutido acá fuertemente lo que sucedió a partir del 28 de julio. Yo he insistido. No han aparecido los números, no han aparecido las actas. Para mí eso es algo que es inadmisible. Y miren que yo he estado toda la vida a favor del chavismo, estuve muchas veces en Venezuela. Bueno, Marco vivió años ahí, pero hay cosas que para mí no pueden ser admitidas. Ahora, las cosas que suceden en Venezuela no pueden tampoco sacarse de contexto. Miremos lo que estábamos discutiendo hace unos minutos justo con Andrés Arauz. ¿Qué plantea Daniel Noboa? Instalar una base militar y entregar la soberanía de Ecuador al punto de que puedan entrar con la licencia de conducir y tomar... Bueno, ¿es algo distinto lo que plantea la derecha en Venezuela? Porque ¿es distinto el programa?
¿sí? En ese contexto es que se tienen que ver qué cosas están sucediendo. Y tenemos entonces al líder, era María Corina, pero el interpósito era Edmundo González, y es inexplicable lo de la carta. Edmundo González puede decir lo que quiera, pero es inexplicable. Él firmó un reconocimiento del fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Dice, acato lo que resuelve. Y después dice, bueno, fui coaccionado. Uno puede creer, sí, fue coaccionado, pero hay audios, hay imágenes. ¿Qué líder político firma eso? En serio, yo pregunto porque nunca había visto una cosa igual. Ni él ya casi lo había visto. Sí, perdón, Marco. Me emociono. No, pero es así. Venezuela es la Real Macondo, es el Macondo 2.0. A ver, hay algo de porque eso. hay como dos líneas de acontecimientos. Un acontecimiento, una línea que es lo diplomático y tiene que ver con Edmundo González, que está en España, la carta que firmó. Él, si fue con coacción, no fue con coacción, reconoció, hasta qué punto reconoció o no el resultado. Eso es una línea de lo que está pasando. Y los reconocimientos internacionales, por ejemplo, del Parlamento Europeo, de la victoria de Edmundo González. Pero por otro lado está todo lo que son acciones de fuerza, que el gobierno ha venido haciendo muchos arrestos. Hay 4 estadounidenses presos en Venezuela, 2 vascos, un checo. En los estadounidenses el gobierno dice que hay un militar activo, lo cual no es un dato para nada menor. Y el checo también. Sí, exacto. Han decomisado fusiles y mientras el gobierno dice eso, que entonces una mirada escéptica podría decir, no, pero el gobierno de Venezuela siempre inventa cosas, está Eric Prince liderando una vaquita para matar al presidente. Amén de lo jocoso, entre comillas, es un hecho absolutamente sorprendente que estemos asistiendo a cómo gente dona dinero para matar a un presidente. Es bastante Black Mirror como situación lo que está pasando. Amén de que con 10 millones no lo van a hacer, porque ellos mismos dijeron precisamos 100 millones de mínima y quieren sacar a 15 personas. Extraerlos es la palabra técnica, entre comillas. Estamos asistiendo impávidos, en silencio internacional, a, bueno, sí, acá estamos juntando plata para matar al presidente. Y no pasa nada, que es la época de las líneas rojas. Me parece que es sintomático de esta época histórica donde muchos países, hacia adentro o hacia afuera de sus fronteras, están cruzando líneas rojas y aquí no pasa nada. Y me parece que esto de Eric Prince, que se pone su franela diciendo dona ya y te pide plata para matar al presidente, es una situación como... No sé si me explico la gravedad, amén del momento como de chiste y de la desilusión que provocó en los opositores, porque estafas de la oposición ya han habido muchas. Guaidó fue una estafa, se acordarán cuando pedían plata en el 2019, después la plata nunca apareció, Don Omar donó 1 millón, nunca encontró el millón. Por eso Prince pone la cara y no otro. Pero quiero decir, es fuerte la situación, no sé si me explico. Como sorprendámonos. Es fuerte, Marco, de lo que estamos viviendo. Es Black Mirror, efectivamente. Y también paralelamente tenemos al Parlamento Europeo hoy reconociendo a Edmundo González como presidente legítimo y uno lo ve y dice, bueno, efectivamente tenemos Guaidó 2.0, ¿no? Más allá de lo que decía Leandro, de que no aparecieron las actas, de que el gobierno pues hoy no podemos tratarlo igual como antes precisamente por ese detalle, pero al final tenía razón. Estamos presenciando una suerte de inicio de Guaidó 2.0 que va a estar interesante ver cómo van a llegar a enero cuando Maduro va a asumir otra vez y qué es lo que va a suceder con Edmundo González siendo presidente de Venezuela en el barrio de Salamanca y de esa comunidad que vive aquí, ¿no? Pero es que nada de lo que sucede... Pedro Sánchez, un segundo, pero análisis de proyección. ¿Vos pensás que Pedro Sánchez está dispuesto a darle a Edmundo González una porción, así sea política, simbólica, diplomática de España para que ejerza desde ahí como presidente de Venezuela? La pregunta es porque es una Yo creía que no, pero estamos otra vez hoy con el Parlamento Europeo, este nuevo Parlamento Europeo que entra en este nuevo mandato, pues haciendo exactamente lo mismo que han hecho con Guaidó y lo que les ha granjeado pues vergüenza internacional. Están repitiendo lo mismo, sabiendo cómo va a ser, ¿no? O sea, no te ha salido una vez, ¿por qué tiene que salir ahora? Ahora, ¿qué puede salir mal, no? No, pues y además, ¿qué tiene para ofrecer? Porque cuando lo hicieron con Guaidó, se quedaron con parte del patrimonio venezolano.
se quedaron con Citgo, por ejemplo, y se quedaron con las cuentas venezolanas en el exterior. Ahora tienen que hacer una especie de tráfico de Citgo ya está, ya se la quedaron. ¿Qué se la van a dar a Edmundo González? Por otra parte, Edmundo González se va a presentar en el Parlamento Europeo y decir, mire que yo ya dije que ganó Maduro y firmé. Y además me fui, porque esto que vos decías que es tipo Black Mirror, no, esto es una demostración de a dónde llega, así uno lo mire con respeto y decir, bueno, fueron a una elección y consideran que les robaron la elección y tienen que recuperar el poder. ¿A dónde llega la derecha? El grado de cipallismo o de... Salvador Allende, del cual se cumplió hace pocos días un nuevo aniversario de su muerte, terminó defendiendo la moneda con un casco y un rifle. ¿Sí? Así defendió la moneda con el rifle aquel que le regaló Fidel. Ahí están las fotos, ¿no? Eso, así defendió Allende el gobierno popular, después de haber salido en Radio Magallanes, que además es un discurso que es histórico, que se escucha hoy y te sigue emocionando. Así, esa es la forma en que se defiende el poder. Cuando a Chávez le dieron el golpe de Estado, en abril de 2001, y lo llevaron a la horchila, no lograron que firmara la renuncia. No lograron que firmara la renuncia. Ni con militares poniendo... No lo lograron. Es más, los militares no lo querían matar porque era Chávez. O sea, y se produce una revuelta popular que está hasta... se recogen las imágenes en esa película de la Revolución no se ha transmitido. Así se defiende el poder. Acá, en teoría, hubo un fraude. Lo cierto es que no se me aparecieron los números. Y no hay nada. No hay nada. Y no se puede decir, no, lo que pasa es que la represión fue muy fuerte el 29 de junio. Represión es fuerte. Había que ver el Mapocho en Chile, lo que era en Argentina, lo que fue la resistencia contra... Hay 30.000 desaparecidos. Es todo rarísimo. Y después aparece una organización, Eric Prince, junto con Elon Musk, que por otra parte son de las personas menos prestigiosas en el mundo, moralmente no tienen prestigio, ni familiarmente tienen prestigio, a decir que están haciendo una colecta para matar al presidente, como en la canción de aquella canción de... ¿Cómo se llamaba? La banda aquella argentina, Marquito... que cantaba hay que matar al presidente. No era la Versuit, era Las manos de Filippi. Decía hay que matar al presidente, hay que matarlos a todos. Bueno, y así están juntando una colecta. No, esto no tiene... No, Maduro así puede estar gobernando hasta el año 2100, no le va a dar la vida para gobernar lo que podría gobernar en este momento. Nos estamos quedando ya sin tiempo, nos apagaron ya de DirecTV, así que nos tenemos que dejar esto para el jueves que viene y bueno, para el 2100, ¿no? Cuando nosotros seguiremos en Macondo y Maduro seguirá gobernando Venezuela.